Tendremos como segundo ponente al diputado Roberto Lorenzana. Él es miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Bueno, muchas gracias a los amigos de FUSADES, en primer lugar, por habernos invitado a este espacio que se ha convertido ya en una tradición todos los años. Voy a ser relativamente breve, voy a desarrollar un par de ideas. Ojalá que pueda provocar alguna inquietud. Quizás el sentido principal que yo me propongo es justamente hacer una provocación. Voy a desarrollar un par de ideas. Cuando se plantea la pregunta de cuáles son los desafíos de los partidos políticos en esta legislatura 2009-2012, no puede uno desvincularse del contexto que tiene en este momento el país. ¿Cuáles son las condiciones nacionales e internacionales en las que se va a desarrollar esta legislatura de 3 años? Y cuáles, por supuesto, son los compromisos que nosotros tenemos, nuestras metas y nuestros objetivos. Seguramente en la jornada que ustedes han tenido ayer, ahora, han tenido algunas valoraciones sobre el contexto, y yo lo voy a resumir de la siguiente manera. El mundo atraviesa una de las crisis más grandes de su historia, una crisis económica sin precedentes, la más grande de su historia. Algunos dicen es la segunda después de la gran crisis de 1929-1933, en la que se amenazó por primera vez incluso el colapso del sistema capitalista. Ahora estamos frente a una crisis de esas dimensiones, superior todavía. Y todavía ni siquiera los países desarrollados, ni siquiera en Estados Unidos, los dirigentes de ese país tienen todavía la respuesta a las graves dificultades que esa crisis les ha generado. Algunos incluso creen que ni siquiera ha tocado a fondo esta crisis del sistema capitalista mundial. Es una crisis sin precedentes que tiene un sello, que tiene una conclusión en un desenlace de carácter político. Podríamos decir que esta victoria del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales últimas en Estados Unidos es de alguna manera la expresión, la conclusión política de este fracaso del modelo económico que ha sido impulsado en el mundo en los últimos tiempos. La bandera principal, la consigna principal del presidente Obama en su campaña presidencial fue la consigna del cambio, porque Estados Unidos también reclama cambio para deshacerse de ese pasado y de las angustias que el mismo pueblo norteamericano ha estado atravesando. No vamos a hacer un análisis de la situación de los Estados Unidos, pero esa es la realidad. Tendrán ellos que responder a estos desafíos, que son desafíos hoy del mundo. La crisis de su política exterior es innegable. Ustedes saben de que los Estados Unidos han hecho un esfuerzo siempre de tener una política exterior bipartidista. O sea, ellos pueden tener diferencias en el manejo de los asuntos económicos, algunas diferencias en los temas laborales, en los temas ambientales, pero generalmente los Estados Unidos siempre ha tenido unidad en el manejo de su política exterior. Ha sido, como ellos mismos dicen, una especie de acuerdo bipartidista.
por primera vez en la historia, no sé desde cuánto tiempo antes, no hay unidad en la política exterior de los Estados Unidos. Y eso es una cosa que es importante para que nosotros la situemos en este momento. Es parte de esta crisis. Esta crisis nos acarrea a nosotros grandes dificultades, serios problemas en el empleo en Estados Unidos que afecta directamente el envío de remesas familiares. Se han reducido, según los especialistas, en un 12, un 13% las remesas familiares. Impacta la realidad salvadoreña. Han caído las exportaciones, también las importaciones, pero han caído las exportaciones y eso implica reducción del empleo en el país. Han caído los ingresos del Estado, más o menos lo mismo, un 13% se han reducido los ingresos del Estado y por lo tanto la capacidad de maniobra, la capacidad de ejecución de los compromisos del nuevo gobierno en El Salvador también son más limitadas, en tanto que hay menos recursos en el Estado. Entonces ese contexto nacional tiene también ese contexto internacional tiene un impacto en la realidad nacional. La realidad nacional, ustedes la conocen también, es una realidad complicada, afectada por la crisis internacional, pero no podemos nosotros creer que la grave situación económico-social en que vive el pueblo salvadoreño es producto de la crisis internacional. La crisis internacional lo que hace es agravar la situación del país, pero aquí se agotaron 20 años de política económica y social que fueron un fracaso y que nos llevaron justamente a que las reivindicaciones de cambio de la sociedad salvadoreña se pronunciaran y se materializaran también en un desenlace político en las elecciones del 15 de marzo. Asume un nuevo partido el poder en este contexto difícil nacional e internacional, y los desafíos del grupo parlamentario, de los diputados en la Asamblea Legislativa, en este caso del FMLN, están en correspondencia con los desafíos del gobierno central. Nosotros decíamos en la campaña electoral que la plataforma legislativa del FMLN, nuestras metas, nuestros objetivos en la Asamblea, de alguna manera son derivados del programa de gobierno del presidente Mauricio Funes. Nuestra obligación es estar en correspondencia con el cumplimiento de los objetivos del gobierno central, en este caso. Entonces, la plataforma legislativa es hija del programa de gobierno de Mauricio Funes. No podría estar en contradicción. No es que sea exactamente lo mismo, hay responsabilidades que son estrictamente legislativas y no tienen nada que ver con el Ejecutivo. Son obligaciones de la Asamblea y por lo tanto en eso puede haber algunas diferencias. Entonces nuestro compromiso entonces en la Asamblea es materializar, viabilizar el programa de gobierno que en este momento empieza a ejecutar el presidente Mauricio Funes. La realidad ha venido dándonos lecciones distintas, hemos venido asumiendo desafíos nuevos, porque en el momento en que nosotros elaboramos nuestro programa de gobierno y nuestra plataforma legislativa, la situación económica y social no había logrado los niveles de profundización de la crisis que ahora tenemos. La crisis internacional estaba en marcha, pero todavía no se lograba dibujar cuáles eran los alcances. Ahora, según dicen los expertos, esa crisis puede llegar hasta el 2010 o hasta el 2011.